Bueno, muy buena tarde para todos. Esperamos que se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestro en vivo de hoy. Voy a agregar a mi compañera y colega Laura. Nuestro tema. Vamos a ver. Laura. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, Laura? Bien, ¿y tú? Hoy no te veo en el en vivo. No, yo Por si tampoco. acaso. Bueno. Bueno, pues bienvenidos a este en vivo de hoy. Habíamos presupuestado que 12:30, pero lo arrancamos un poquito más temprano. Andrés, pues, Andrés, bienvenidos. Hoy nuestro tema, segunda parte. En psicología no hablamos de tóxicos ni tóxicas. Un tema que ya tratamos en un primer espacio de en vivo con unas ideas muy particulares frente a una palabra o un concepto que se ha venido utilizando de una manera muy arraigada digamos, en estas dinámicas también, muy desde pensar la emocionalidad y demás, y de pensar el tema de las relaciones sociales, de pareja, laborales, que fue un poco el resumen que estamos haciendo del en vivo anterior, que invitamos a verlo. Quien no lo haya visto, pues está allí en nuestros perfiles. Entonces, muy importante hoy que la idea y el objetivo es que podamos hablar de cuáles son esos otros conceptos que en psicología sí se asumen frente al tema de situaciones complejas o difíciles en las perspectivas del relacionamiento, que influyen de alguna manera en el tema de asumir estos conceptos de que ahora se dice tóxicos y tóxicas, que en psicología no hay un concepto que se trabaje al respecto, ni teórica ni conceptualmente, pero que sí hay muchos otros que incluso ayudan de una manera mucho más eficaz, amplia, ¿qué más diríamos? Oportuna, hay inclusive más métodos y más estrategias de intervención que hablar de tóxicos y tóxicas. Y que concluimos en ese envío anterior que también el tema de lo tóxico implica un poco poner o denigrar un poco la condición del tratamiento frente a los demás, ¿cierto? Es decir, como, bueno, Ujú. no, venga, ¿qué condiciones tenemos frente a los demás y estas perspectivas, pues, que se asumen? Entonces, pues bienvenidos al día de An- hoy, que vamos a hablar más de unos elementos desde la psicología. Laura, adelante. no, bueno, buenas tardes. No, Andrew, y agregarle a eso que de pronto lo dijimos en el en vivo anterior, que es pues como una etiqueta, aparte de que degrada a la persona, es como reduccionista, ¿cierto? En muchas cosas. Así Poco es. específica, ¿cierto? Que alguien en algún momento, algún autor, comenzó aquí a implementar o ingresó el término para referirse pues como a muchas cosas, ¿cierto? Que no son del todo específicas y que desde la psicología, como tú lo decías, no hay pues una teoría basada en este término. Exacto. Y Ujú. que si ahora pueden ver este en vivo y quienes vayan a revisar, lo comparten la grabación, lo vuelven a ver, vamos a poder, digamos, dimensionar que hay muchos otros elementos desde la psicología que de pronto nos podemos empezar a sentir identificados allí, y ahí es donde entra la labor del profesional en psicología que puede comenzar a apoyar o aportar en esas dinámicas. Entonces, Ujú. Laura, hemos venido y veníamos pensando que el tema, cuando se habla de tóxico o tóxica, se refiere a una relación especialmente, una relación que se tiene con otro, con un objeto. Inclusive hablamos en términos también de trabajo organizacional, de actividad, ¿cierto? Que implica esa opción para mí. Entonces,
Lo primero que tendríamos que revisar, Laura, y que te invitaría a que conversáramos inicialmente sobre ello, es para la psicología qué es una relación y con qué otros conceptos puede estar eh, eh, también conectado. Lau, Bueno, pues no, hola, hola, es que se me fue, te escuché como tarde. vale. Pues no, una relación es esa conexión que tenemos con otros, con otras personas, ¿cierto? El trato, la comunicación implica comunicación verbal, no verbal, Ujú. ¿cierto? Afecto. Eso es. Entonces tenemos vínculo también, ¿cierto? Aquí es donde Sí, entramos es un también con el tema vínculo. del vínculo afectivo, que para la psicología es una base también fundamental. Entonces la relación es, como dice Laura, esa conexión que tenemos con alguien, con un objeto, con una persona, con un entorno laboral, con pensamientos, con ideas, con motivaciones, con objetivos. Una relación no solamente implica una relación con el otro. Y Ujú. aquí está muy mediatizado el tema del afecto. El afecto, un vínculo afectivo, implica esa carga emocional que tenemos sobre eso externo. Y es una idea que nosotros mismos nos vamos planteando o construyendo a medida de nuestras experiencias humanas. Esto, digamos que es importante tenerlo muy en cuenta, porque lo que nos permite o convoca es esa posibilidad de entender que cuando estamos sintiendo sobre nosotros algo que no está bien, es donde empieza a generarse ese tema, digamos, conflictivo o de amenaza o de una sensación no adecuada. Bien, Donde hay un hasta ahí la voy a... malestar. Exacto. Sí, donde esa relación con el otro genera de alguna manera malestar, ¿cierto? Y por eso hacíamos como énfasis, no, el término incluye o podría incluir muchas cosas que no se especifican, ¿cierto? Que no son responsables, ¿no? Hablábamos también de la responsabilidad que tenemos frente a la idea de que alguien puede ser tóxico o tóxica y eso qué implica allí, porque también pueden ser asuntos de afuera, pero también pueden ser asuntos propios. Entonces Propios. aquí Ujú. no es solamente señalar y decir, sino también revisar unos contextos que son importantes. Entonces ya tenemos dos elementos, relación y lo afectivo. En algunas ocasiones, los seres humanos, por nuestras construcciones y condición humana, generamos vínculos afectivos que pueden ser inapropiados o que no producen un efecto de bienestar en nosotros mismos. Aquí me voy a desviar un poquitico porque entra otro tema fundamental también aquí y es que algunas formas de relación pueden ser destructivas o pueden generar una idea de que eso que no me causa un bienestar es a lo que yo estoy más apegado, ¿cierto? Entonces aquí entra otra palabra que muchas veces escuchamos, apego, apego. Entonces que estoy apegado, es que no puedo desligarme de, es que me pasan muchas cosas frente a, allí es muy importante eso. Y es donde también pueden aparecer, porque esas relaciones o esos vínculos también pueden ser, no lo hablemos de lo agresivo o lo violento, sino que hay situaciones en las cuales por una condición emocional o de personalidad particular, preferimos tener situaciones mucho más inconsistentes o inadecuadas para podernos sentir vivos, bien o establecer de alguna manera una relación con el otro. Aquí hablamos, y por eso les digo, abro un paréntesis de muchas cosas, por ejemplo, el tema de las adicciones, el tema de las relaciones de pareja, por ejemplo, donde hay violencia, el tema, por ejemplo, del exceso de trabajo, ¿cierto?
de ese estrés laboral excesivo, querer trabajar excesivamente, de las autoexigencias grandes, es decir, las super autoexigencias que a veces nos ponemos. ¿Qué más podemos poner aquí, Laura, como relaciones o digamos que nos hacen sentir vivos? Mm, dificultades de comunicación. Dificultades de comunicación, em, los gastos excesivos, por ejemplo, también, Laura, el tema de los gastos excesivos, de lo compulsivo, ¿cierto? El tema de la comida, la relación, por ejemplo, con en el las cuerpo. luchas, exacto. De pronto cuando hablamos de parejas o de familias, y en un envío lo trabajamos, ¿cierto? Como cuando no se asume el rol de una manera Ujú. adecuada, el rol que cumplimos, ¿cierto? Y hay como una Sí, lucha de claro. poderes o hay una confusión de roles, ¿cierto? Eso, que lo que permite es no tener una claridad frente a cómo yo estoy posicionado en esa relación. Entonces, volviendo aquí, cerrando esa idea, hay muchos elementos en la condición humana que también nos llevan a sentirnos bien desde una perspectiva del malestar. Eso hace parte también fundamental de los asuntos emocionales humanos. Pero aquí vamos a trabajar unos términos que son muy importantes tener en cuenta en la medida de lo que es plantear y entender eso de lo tóxico tóxica, cómo realmente se puede ver en la psicología. Entonces, uno de los conceptos que manejamos en psicología se llama una relación conflictiva. ¿Qué podemos decir sobre eso, Laura? ¿Qué es una relación conflictiva? Pues igual, ahí también tenemos como que pensar que conflictos se nos presentan en todos los momentos, ¿cierto? De la vida, de las relaciones con el otro, que el conflicto hace parte de las relaciones humanas, porque igual somos seres diferentes y pensamos y actuamos diferentes, ¿cierto? Pero habría que pensar si de alguna manera todo el tiempo o la manera de relacionarnos siempre es conflictiva. Ujú. Siempre es, si se nos dificulta empatizar con el otro, llegar a acuerdos, manejar una comunicación adecuada, tranquila. Y esto implica un asunto también fundamental y es que la relación conflictiva puede aparecer, como tú dices, en cualquier estado, Sí, en cualquier momento, pero que en tiene cualquier un punto ámbito. fundamental y es si yo estoy predispuesto con prejuicios o prevenido frente a esos entornos en los Ujú. cuales esa forma de relación o interacción social conflictiva aparece, ¿cierto? Aquí, si lo miramos desde una perspectiva psicológica emocional, habrá elementos. No estamos diciendo con esto que sea, por favor, ténganlo muy en cuenta. Son características generales que será importante evaluar en un espacio de evaluación psicológica, Terapeuta. Ujú. ¿sí? O terapéutica, donde, por ejemplo, pueden haber inmersos temores, miedos, inseguridad, puede estar también ligado a situaciones emocionales como traumas o estrés postraumático que genere en la persona una forma de relacionamiento conflictivo, teniendo en cuenta que habrá que mirar caso a caso qué sucede y cuál es la construcción Ujú. que se ha podido realizar hasta el momento que pueda ser inadecuada. Entonces, esto también lo podemos ver porque cuando puede haber una relación conflictiva con otro, pero realmente no soy yo el que está generando el conflicto, sino que empiezo a observar y ver que el otro tiene muchas dificultades. Y generalmente encontramos, y esto yo creo que va a ser paralelo y transversal a todas las que vamos a hablar, que esperamos que el otro cambie o que ya llegará el momento o que yo debo ser, inclusive aquí hay un asunto muy importante y es, debo entender al otro, ¿cierto? Porque a veces dicen, no, venga, entiéndalo, entiéndalo, ya dicen, no, pues entiéndelo por la situación que está pasando.
o entiéndela por la situación que está pasando. Pero en muchas ocasiones ese entendimiento que puede llegar a ser una sumisión frente a algo o a una resignación, pues no funciona mucho. La relación conflictiva requiere que el otro también pueda ser responsable, se haga Ujú. responsable y comience a generar una mejor empatía frente a lo que está sucediendo. Entonces, no Andrew, podemos descalificar algo al respecto de eso y es que nos quedemos callados. Adelante, Laura. ujú. Y ahí con lo que dices es de pronto como enfatizar un poquito en lo que hablábamos en el envío anterior, y es que obviamente, o sea, cuando hablamos de relación, o sea, con la persona o con algo, o con alguna situación, tenemos un papel activo, ¿cierto? Que Sí, de pronto el término tóxico quita y lo único que hace es como quitarme la responsabilidad a mí, responsabilizar a otro u otros de lo que sucede, ¿cierto? En este caso de una ajá, relación conflictiva, donde de alguna manera tengo responsabilidad y soy activo frente a eso, ¿cierto? Entonces no sí, sí, solo sí. en cuanto a generar el conflicto, sino a darle solución. Ujú. Muy bien. Bueno, otro concepto que tenemos es lo que llamamos relaciones inoportunas. Este se habla muy poco y se expone muy poco porque es una palabra un poco más técnica, incluso muy del, digamos, del vocabulario técnico en psicología, pero que incluye un asunto importante y es que es una puerta que se da a una relación disfuncional o relaciones que empiezan a generar dependencias. Es decir, es como un primer escalón frente al tema de lo que es una relación inoportuna. ¿Qué es una relación inoportuna? Es una forma en la cual los seres humanos lo que vemos es una idealización frente a lo que es algo que nosotros evidenciamos, con lo cual podemos no estar de acuerdo, no nos gusta, no funciona, pero le damos esa especie de chance, ¿sí? Ujú. Esa oportunidad, como dice la palabra, inoportuna, pues le damos una oportunidad, pero vamos evidenciando y nos damos cuenta de que no es muy viable o muy posible. Entonces, es importante en este tema de las relaciones inoportunas tener una claridad de que por qué aparecen o por qué estamos muy ligados a ello por una situación fundamental y es ese carácter de oportunidad o esperanza que le damos a algo. Muy ligado, aquí sí es muy importante tener en cuenta que está muy ligado a algo que nosotros consideramos ver, pero no está muy claro y que queremos resolver en la medida de lo que estamos viviendo. Muchas ocasiones queriendo cerrar o queriendo llenar probablemente algunos Vacío. asuntos personales o vacíos propios. Sí, y son específicamente esas relaciones, Andrew, donde de pronto hay o identificamos algún tipo de violencia, pues por ejemplo, ¿cierto? Y aún así decidimos continuarla, o en relaciones de pareja donde de pronto la otra pareja también tiene su pareja, ¿cierto? Son situaciones que identificamos inicialmente, pero que decidimos como hacer caso omiso, o el Exacto. término Nos hemos inoportuno, ¿sí? o sea, llega en el momento inadecuado, ¿cierto? Y no hay un propósito, pues como claro, para permanecer ahí. Y que lo aceptamos de una manera tranquila en la medida de considerar que va a cambiar. Inclusive, si lo miramos un poco en el término como coloquial o demás, es como esos tipos de relaciones que no arrancaron bien, que no Ujú. están bien, que no arrancaron bien o que tienen un pero, como dice, ese pero es importante y mucho lo menospreciamos, pero los peros tienen mucha importancia. Y mucha importancia en la medida de lo que puede ser resolutivo
para una persona en particular, ¿cierto? Entonces es muy importante sumar que el tema de las relaciones inoportunas establece esa medida de construcción en relación a qué, en relación a eso que necesitamos revisar puntualmente cada uno de nosotros. Bueno, hasta aquí no sé Laura si tenemos algo más para estas dos iniciales. Nos quedan otras dos. No, 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 Bueno, está bien. aquí entramos a un concepto que es un poco más visible socialmente, que ya lo trabajamos inclusive no solamente en el ámbito de pareja, ya se ha ampliado a otros tipos de entornos, para que lo tengamos en cuenta, y tiene que ver con una relación disfuncional. Y la Ujú. relación disfuncional implica algo importante y es que de esas relaciones inapropiadas pueden constituirse relaciones disfuncionales, pero también puede establecerse que de una relación que tenía una dinámica natural, normal, continua, sin dificultades, por Se alguna convierte. situación particular, un hecho, una acción, una consecuencia, puede comenzar a configurarse una relación disfuncional. ¿Qué quiere decir eso? Y como lo dice la palabra, que hay algo o hay cosas que no están bien o no están funcionando de la manera apropiada o como se debería tener. Es casi como, digamos suena como más técnico o digamos es como decir, cuando un aparato mecánico hay una pieza que no está funcionando bien en el aparato, pues lo que hacemos es un ajuste mecánico, o cambiar la pieza, o reemplazar, o hacer el ajuste, ¿cierto? Que es mecánico. ¿Qué sucede en términos de las relaciones humanas? Que hay asuntos que puede que no tengan cambio, que pueden generarse ajustes, que pueden generarse, digamos, estrategias, pero hay situaciones en las cuales puede que esa consecuencia que se generó allí no permita un cambio. Entonces, lo que genera una disfuncionalidad. Y en esto Ujú. pueden haber muchos temas. Entonces, manipulación, una comunicación no asertiva, inseguridad, celos, celotipia, por ejemplo. ¿Qué otras cosas aquí, Laura? Engaño, Violencia, dependencia, violencia. manipulación. Ajá. Ujú, Entonces, esto es muy importante. No solamente tiene que ver con un entorno amoroso. Por ejemplo, puede suceder que ujú. en un entorno laboral también se pueden llegar a generar relaciones disfuncionales. ¿Disfuncionales con qué? Pues que yo venía realizando un trabajo y resulta que me cambiaron mis objetivos de trabajo, mis funciones, mis tareas, hay una mayor carga, entonces eso genera una disfuncionalidad frente a esa relación personal que yo tengo con mi trabajo. O que, no sé, llevo 5 años en la empresa y resulta que promovieron a un mejor cargo el que llevaba 2, pues empieza a generarse una disfuncionalidad también, porque es que yo quería, estaba optando por ello, ¿cierto? Por ejemplo, en temas escolares, sucede mucho que de pronto un docente o una docente viene dando clases en el año para los niños o en la universidad y cambian el docente. Y eso genera ya de alguna manera una disfuncionalidad con ese nuevo docente o esa nueva docente. Hay muchos ámbitos en los cuales eso, inclusive cambios específicos. Voy a poner un ejemplo sencillo, que también requiere, digamos aquí, por ejemplo, procesos de adaptación. Qué tan fácil es o no adaptarse a esa disfuncionalidad. Entonces, por ejemplo, cuando le cambian el sentido a una calle, hace poco aquí en mi sector hicieron el cambio de sentido de algunas calles y es muy disfuncional para algunos como, pero ¿por qué? Siempre la pregunta es un por qué y no debería ser y es un desacuerdo y es una situación que genera conflicto.
Laura, ¿qué más podemos adicionar aquí? No, lo que dices, o sea, tiene mucho que ver con la estructura de cada uno, ¿cierto? Y la capacidad que tenemos de que negociar o de llegar a acuerdos a ciertas cosas, pues algunas es posible, otras no, pero tiene mucho que ver como con ese asunto de, o sea, las relaciones con los otros siempre van a haber situaciones accidentales, siempre van a haber cambios, ¿cierto? Pero hay situaciones que tocan lo estructural, lo individual, que a veces se nos es difícil modificar o llegar a acuerdos y generan esa disfuncionalidad que tú dices, o sea, esa incapacidad de que funcione de la manera o que funcionaba de una manera pues adecuada. Inclusive las estructuras de personalidad, Laura, que aquí hacemos otro asunto. En psicología se pensaba, digamos, a los inicios teóricos, que la personalidad era una estructura que tenía una base inamovible, ¿cierto? Ujú, Incluso en mi época de estudiante, eso todavía tenía una perspectiva, de decir, las estructuras de personalidad son muy estructuradas. Es decir, eso tiene poca movilidad o poco, digamos, afianzamiento, ¿cierto? Que se ha venido estudiando, investigando ya en los últimos tiempos. Es que la personalidad sigue teniendo una estructura de base, pero que las experiencias humanas y el conocimiento, el relacionamiento con los demás puede comenzar a generar también cambios, cambio. inclusive en algunos asuntos estructurales de la personalidad, que hacen que tengamos esa capacidad de adaptación o de exposición frente a elementos que están muy ligados a lo emocional y en el cual nosotros tengamos esa posibilidad de poder hacer unos ajustes en términos del pensamiento, de los criterios, de las posiciones y del relacionamiento. ¿Cómo se puede evidenciar esto? Cambios relevantes en los diferentes momentos o etapas evolutivas de la vida. Entonces, digamos que la reestructuración en términos de la personalidad o esa valoración que le vamos dando cambia en la medida también de que vamos alcanzando algunos asuntos que son importantes interpretar para nosotros de una manera diferente. Por eso allí la subjetividad se convierte en un asunto casi donde tiene un valor importante, casi que eso subjetivo también puede ser propio, puede ser real y puede ayudar. Entonces, allí tener en cuenta muy eso. Entonces, esas, Ujú. digamos, perspectivas frente a toda esta dinámica de la disfuncionalidad o de lo inapropiado o de las relaciones conflictivas comienza a generar un mayor valor y una mayor apertura a que si hablamos de tóxicos o tóxicas. Porque, como Ujú. ya lo habíamos dicho, eso lo que hace es encasillar reduccionismo propio y no permite de verdad darnos cuenta cómo somos responsables cada uno de nosotros en esos elementos que están sucediendo. ¿Cierto? Entonces allí es muy importante eso. No sé, Laura, aquí si quieras No, adicionar algo. y el tipo de relación que se lleva, ¿cierto? También es muy reduccionista en eso. Pues mira que hemos explicado tres y cada una tiene como su diferencia. Entonces Uh también -huh. es como no permite identificar cuál es la situación y si es posible de alguna manera darle solución y de qué manera. Muy bien. Bueno. Aquí, yo no sé, invitamos a quienes, por aquí está Diego, hola, un saludito Diego, qué bueno tenerte por aquí, Diego Giraldo también, está Diego de L, acompañamientos, está Diego Giraldo, William Segua, un saludo, qué bueno tenerte por aquí, bonito, me alegra mucho. Carpe diem, el amigo psicólogo y colega en Tunja, también un saludo. Bueno,
Si tienen alguna pregunta, la pueden ir escribiendo en el chat o nos dejan ahí en la casilla de preguntas, para que podamos ir respondiendo al respecto este tema. Bueno, mm, seguimos con otro concepto que si nosotros a ver, es importante definir y por eso nuestra inquietud sobre el tema de tóxicos y tóxicas, porque sigue siendo muy reduccionista y muy, digamos, es un imperativo que se da, ¿sí? En pensar que desde la psicología la relación interpersonal se convierte en una base fundamental, incluso de la evaluación que nosotros podemos hacer en diferentes entornos desde la psicología. Y aquí estoy hablando de psicología clínica, psicología educativa, psicología organizacional, psicología social, psicología del deporte, ¿qué más, Laura? Psicología, bueno, digamos, es un concepto transversal e incluso es un elemento teórico de bastante estudio y comprensión cuando nos formamos como psicólogos o psicólogas. No sé aquí si me ayudas, Laura, con, digamos, tratar de exponer que es un concepto de mucha profundidad, pero que para los psicólogos, los profesionales en psicología es muy importante en muchos aspectos, porque incluso es uno de esos elementos de base que nosotros asumimos en términos de una construcción de evaluación. Dinos el término. ¿Cómo? Dinos el término. Relaciones interpersonales, Laura. Ah, ya. Pues sí, o sea, es esa, ¿qué? Capacidad que tenemos Ujú. para generar vínculos. Asociaciones, ¿cierto? Ujú. Asociaciones, Sentimientos, emociones, sentimientos, emociones, todo eso está intereses, o alineado. sea, incluye muchas cosas, como tú lo dices. Incluso puede salirse de la psicología, ¿cierto? Es utilizada Exacto. por muchos. Y las relaciones interpersonales son un elemento que constituye de alguna manera esa particularidad de cada individuo. Entonces es casi como Ujú. pensar que una relación interpersonal implica ese vínculo que puede existir, ¿cierto? Y que promueve de alguna manera ese relacionamiento Y son los adecuado y diferentes, apropiado con el otro. o sea, y son como esas diferencias que hacemos en las relaciones, ¿cierto? No, no es la misma manera en que yo me relaciono con mi pareja a como me relaciono con un compañero de trabajo o con un jefe, o cierto, o sea, entonces es como esas diferencias en las relaciones que tenemos, en los vínculos. Y que también implica los momentos o circunstancias de cómo nos relacionamos. Es decir, no es lo mismo, Sí, voy a poner aquí un ejemplo muy fatalista, pero es que se me ocurrió aquí en este momento, no es lo mismo que yo acompañe a mi amigo o a mi amiga en una celebración de cumpleaños o en una celebración que hagamos, como pensar que lo tenga que acompañar, por ejemplo, en un momento de duelo por pérdida de fallecimiento de un familiar, no es lo mismo. Es decir, la relación interpersonal cambia, podemos tener mucha confianza y mientras estamos en la fiesta, pues nos divertimos, de pronto provocamos alguna burla, estamos allí con ellos de alguna manera mucho más jocosa y demás, pero la ujú. circunstancia cambia teniendo en cuenta esa situación particular. Entonces, la relación interpersonal incluso con el otro cambia también en la medida de lo que está sucediendo en ese cotidiano, en la vida, en ese momento real. No es lo mismo. Sí, yo creo que a veces tenemos una idea de que las relaciones interpersonales siempre tienen que ser buenas, como se llama Ujú. comúnmente, pero también tenemos que tener en cuenta que en las relaciones interpersonales se juega
fundamentalmente tres elementos. Uno, los límites, porque los límites son importantes. Es decir, si hay alguien que en términos de ese relacionamiento no me genera a mí la tranquilidad, el bienestar, la cercanía, la seguridad, pues voy a tener evidentemente que generar unos límites. Entonces ese es el primero. En las relaciones interpersonales también tenemos que ver el interés y lo que yo de alguna manera pues también quiera sacar de esa relación, porque yo no voy a tener una relación con alguien que no me provee cosas. Entonces allí, por ejemplo, conectándolo con el tema de lo tóxico, pues si hay alguien que es demasiado, ay, que no quiero como puntualizar como en ese asunto, sí, pero si es muy celoso, celosa, pues hay algo que no me está generando. Entonces, Ujú. si no hay un interés común allí, o si hay algo que no eso no refleja, pues ¿para qué? Pero hay unas intuiciones y demás que uno sigue diciendo, como ya lo hablamos ahora, que son importantes de un trabajo particular y personal, pues trabajar para decir, bueno, el por qué yo sigo allí. Entonces, eso, digamos, es otro elemento. Y otro Es elemento una... dentro de la relación, Ah, bueno, sí, dale, dale. No, no, termina. Termina el y el elemento. otro elemento importante allí también es poder concretar en ello cómo eso se refleja en mi identidad, en lo que yo puedo ser, porque también una relación interpersonal puede empezar a generar mis motivaciones, puede empezar a generar evaluaciones, puede empezar a generar. Entonces, no sé, se me ocurre que alguien tuve la oportunidad de conocer al presidente de la compañía donde trabajo y esa persona con tres o cuatro cosas que conversamos me motivó para poder seguir adelante con mi estudio, por ejemplo. Entonces esa relación que uno a veces puede ver como inalcanzable y conocí al presidente de la compañía, conversó conmigo de tú a tú, se tomó un café conmigo y me dijo un par de cosas que me motivaron a hacer, puede ser un referente que permita o no poder avanzar en cosas. También hay referentes que no son apropiados o adecuados, eso lo tenemos muy claro, ya hace parte de las relaciones interpersonales. Entonces eso es muy diciente tenerlo en cuenta. Laura. Sí, ahí como concluyendo lo que tú dices, o sea, es una habilidad que desarrollamos y es una capacidad de aprender a identificar de qué manera nos relacionamos con X o Y persona o con X o Y situación, ¿cierto? Poder identificar, ¿cierto? Si lo que tú dices, si es un asunto de comunicación, si hay que aprender a aceptar diferencias, si hay que llegar a acuerdos, si hay que trabajar empatía o si simplemente es poner un límite. Entonces esa habilidad que adquirimos de identificar, pues, si es una relación cercana, si solamente es cordializante, si es solo de trabajo o si es un poco más íntima, ¿cierto? Es una habilidad que cada uno desarrolla, identifica y que de alguna manera, como tú dices, si uno sabe que lo que hablábamos ahorita, o sea, si identificamos que hay una relación disfuncional que toca con una estructura de mi personalidad que no deseo modificar o que no es adecuado hacerlo o que no quiero hacerlo, pues entonces sí, lo mejor en esa relación es tomar distancia o cortar ese vínculo. Así Entonces es. es una... Ujú. Bueno, concluyamos pues, Laura. Entonces, tenemos claro, invitamos a todos a que podamos tener en cuenta que el concepto de tóxico o tóxica es posible que no esté Es generando tóxico. una... Lo Es tóxico. utilizamos, bueno, ¿sí? Es decir, no esté generando esa oportunidad que nosotros tenemos. Ese es un primer elemento. Sí, comprendemos que Sí. es una palabra casi que se ha vuelto viral, que ya todos lo referimos, que es que no lo vemos de otra manera, es que alguien nos dijo, que hay textos que hablan de relaciones tóxicas, que hay personas que ponen sobre ello asuntos. Entonces, es muy importante también que empecemos a mediar al respecto, que hay profesionales de la psicología que lo dicen y respetable pues su posición, pero también hay que tener en cuenta que no podemos reduccionar tanto ese tema. Por favor, eso sí tengámoslo en cuenta, una invitación importante a Ujú. eso. Y lo otro que no nos permite hacernos responsables de esos vínculos que hacemos, de esas relaciones que tenemos. ¿Qué es necesario? Conclusión.
es necesario, teniendo en cuenta estos conceptos, relación conflictiva, relación disfuncional, relación Inoportuno. inapropiada, inoportuna, relaciones inapropiadas, relaciones interpersonales, que podamos comenzar a evaluar realmente desde esos criterios. Porque ese criterio lo que nos va a poder permitir es tener un mejor panorama. Y aquí sí quiero hacer digamos, un ofrecimiento grande, y es: vamos a dejar de sufrir, de preocuparnos, de estresarnos, de quejarnos constantemente por un asunto que realmente puede tener, por quedarnos conectados allí en eso, entonces no nos permitimos tampoco poder hacer esas opciones. Otra Tramitar, conclusión sí. importante: evaluarnos, es decir, el tema de psicología es importante en esta medida. Nosotros podemos o no considerar por evaluar lo que necesitamos trabajar de una manera personal y con los profesionales que pueden seguir unos procesos importantes al respecto. Bueno, Laura, otra conclusión. No, Desde pues que terminar dejemos de ya. pronto de viralizar algunos términos sin entender de pronto como la profundidad que pueden llegar a tener. Pues no hablo de tóxico, ¿cierto? Pero sí es como el permitirnos cuestionar a veces como cuando esos términos se viralizan y de qué manera se hacen. Cuestionarnos un Ujú, poquito eso. así es. Bueno, importante con esto también que puedan buscar el apoyo requerido para este tema. No se trata, incluso, y ese tema de la viralización se ha convertido en una situación muy cotidiana, pero si tenemos en cuenta que pueda estar pasando en la medida de nuestras circunstancias, seguramente encontraremos mejores opciones. Ujú. Bueno, Y seguiremos en ese Laura, proceso, Andrew, ¿no? sí, claro, Como de exacto, es que alguna seguiremos manera ahí. educando. Exacto, esa es como nuestra intención. Bueno, para finalizar, recordarles que tanto Laura como yo estamos en toda esta época, en diciembre, enero, seguimos con nuestras agendas de consulta virtual y presencial, o en telepsicología y Ujú. presencial aquí en la ciudad de Medellín, para que nos contacten. Yo quiero hacer una coñita pequeña aquí. Recordemos que esta época es una época donde se movilizan muchas emociones. Es un momento donde llegamos a hacer evaluación del año, lo que prometimos el 31 anterior y no cumplimos, situaciones que sucedieron, pérdidas, cambios, conflictos, digamos, decisiones que debemos tomar. Entonces, bueno, también allí el tema de una orientación, una atención psicológica puede apoyarte y ayudarte. Para eso, pues estamos aquí también disponibles, o busquen un profesional de la psicología, no tiene que ser nosotros, pero busquen un profesional de la psicología, busquen ese apoyo fundamental. Entonces es importante eso. Bueno, desearle, no sé, unas felices fiestas. Seguramente estaremos compartiendo un par de cosas más, pero ya estamos muy cerca. No sé si nos encontremos en un en vivo antes de. Entonces, Ujú. desearles unas felices fiestas también, que puedan compartir en familia, o también solitarios. Hay personas que se celebran de una manera solitaria. Aquí nosotros tenemos toda esa dimensión, entonces tenerlos allí en esa dinámica de que se deben unas buenas fiestas. Vamos a estar siguiendo, compartiendo ya, y cuando estaremos nuevamente como con algún en vivo de algún tema particular, y no duden en contactarnos. Laura, a ti, muchas gracias. Gracias, Sigue siendo Andrew. esa colega ahí con que seguimos trabajando, y bueno, agradecerte mucho pues también estos espacios cortos que hacemos, pero que yo sé que han ido dejando una huellita, porque ya lo hemos visto, ¿sí o no, Laura? Para nosotros ha sido Sí, también sí, importante eso. sí, es cierto. No sé si quieras agregar algo más. No, lo que tú dijiste, nosotros igual no seguimos en diciembre realizando los acompañamientos. Si a alguno le interesa, con mucho gusto, ahí quedan los datos, Andrew, en el video, ¿cierto? Sí, ahí quedaría. Ajá. Y a compartir también, esto lo pueden compartir, lo vamos a montar en YouTube también, que a veces el enlace de YouTube es más fácil para compartir para algunas personas que no tienen esta aplicación. Y bueno, nada, Laura, desearte un buen Gracias resto a de todos, día, feliz y tarde muchas igual. gracias a todos. Chao, chao, se cuidan. Chao.